Vale. Lo de que googleéis mi nombre, pues está bien, pero también os digo que saldrán como 1000 artículos que me dedicó el diario mientras estuve en el instituto, bueno, y desde entonces, donde salgo feísima en todas las fotos y también diciendo unas barbaridades que yo me quedaba espantada. En fin, o sea que la cosa puede animar o desanimar, pero es terrorífico. Pero bueno, pues sí, voy a hablar de un poco cómo está la situación de la justicia en relación a las demandas feministas. Y voy a hacer una charla, a lo mejor puede parecer un poco, no sé, voy a hablar de casos dispersos, luego todo tendrá un sentido, ¿no? Pero son muchas cosas, casi me costaba decidir de qué hablar, porque realmente justicia, más bien podríamos decir injusticia y feminismo, pues es algo que va muy unido históricamente, ¿no? Desde el principio de los tiempos, ¿no? Bueno, no cabe duda que hoy sabemos, en fin, lo estamos viendo todos los días, que algunos jueces y juezas, pues, se han convertido en un problema, desde mi punto de vista, en un problema para la democracia, porque no se conforman con su papel judicial y están ocupando espacios que no les pertenecen. Pero eso, que ahora se sale tanto en los periódicos, lo llevan haciendo mucho tiempo en la cuestión del feminismo. Pero especialmente nos hemos dado cuenta, lo llevan haciendo desde el principio. O sea, uno de los problemas que ha tenido el feminismo históricamente es cómo enfrentar la justicia, los jueces, ¿no? Cómo enfrentarlo. Pero nos hemos dado cuenta recientemente de todo el entramado que había, ¿no? Esto ha tenido que ver también con la cuarta ola de feminismo que hemos vivido en los últimos años, a partir de 2017, aunque podemos ir antes, con en España el tren de la libertad, el Cuéntalo, el Me Too, en fin. La cuarta ola de feminismo, el otro día comentaba con unas amigas que antes de la cuarta ola, las feministas que ya tenemos una edad, que sabíamos que esto se mide por olas y no todo el mundo está de acuerdo en que esta sea la cuarta. Yo decía la tercera, pero bueno, da igual. Otras, desde otros continentes, dicen que es eurocéntrico, y lo es, porque estamos midiendo los acontecimientos que ocurren en Europa y Estados Unidos, y supongo que en otros continentes y en otras culturas lo medirían de otra manera. Pero bueno, en todo caso, pensábamos que las olas podía ser eran una manera de medir el feminismo quizá un tanto arbitraria, un tanto académica, una cosa que hacías a posteriori, ¿no? Decir, bueno, de aquí a aquí, desde que salió este libro, y bueno, esto sería la primera, esto sería la segunda, y luego llegó la cuarta y dijimos, no, cuando llega una ola se nota. O sea, se notó, quiero decir que millones de personas, o sea, se notó claramente que no hacía falta que ninguna académica lo midiera ni le pusiera nombre, fue una revolución, ¿no? Que vivimos todas en corto espacio de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, significó un auténtico cambio de paradigma, una revolución absoluta de todo. El feminismo se puso en todas las agendas, en todas las conversaciones durante un tiempo, todo el mundo hablaba de feminismo. Parecía haberse construido un consenso respecto a algunos, por lo menos básicos del feminismo. Incluso partidos de derechas de toda la vida pues se sumaban a las manifestaciones, iban, decían, bien, se notaba que algo distinto, ¿no? se había construido. Pero la cuarta ola, con todas las olas también significó muy poco tiempo después la reacción antifeminista. También habíamos aprendido que después de una ola viene siempre una reacción antifeminista. Lo habíamos leído, pero cuando también vino aquí, pues lo vimos, ¿no? Hubo reacción antifeminista después de la primera, segunda, tercera, y tenía que darse con la cuarta. Y no es de extrañar que haya una reacción. El feminismo, a veces cuando la gente dice, es que esto, ¿por qué se ponen así? ¿O por qué da tanto miedo? Es que el feminismo lo mueve todo. Mueve los pies en los que, o sea, mueve la tierra en la que posamos los pies. Y hay gente más preparada porque está estudiando, porque lo lleva incorporado, porque lee, porque habla. Pero hay gente que no está tan preparada, mueve el mundo. Marcela Lagarde tiene una frase que dice: cuando el género se mueve, todo se mueve. Y es que se mueve todo absolutamente. Y la sociedad, pues, no están preparadas para
para ese cambio total, ¿no? Y poco después empiezan, lo hemos visto ahora, pues con lo que está haciendo los partidos de extrema derecha en el mundo, que han puesto la agenda antigénero en el centro de sus políticas. Más que otras cosas, es justo esa agenda, ¿no? Entonces, bueno, en esta ocasión, además, bueno, es que no me quiero enrollar mucho y me voy a saltar cosas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, en este momento, además, la extrema derecha, digamos, que ha encontrado en el feminismo un enemigo perfecto, que a lo mejor no era en otro momento, es como el chivo expiatorio de todos los males. Y le sirve para ocultar su agenda, que en el fondo es una agenda profundamente neoliberal, es decir, para acabar con el Estado social te cargas al feminismo, porque si algo defiende el Estado social es el feminismo. El feminismo necesita, las mujeres necesitamos un Estado social. No puede haber feminismo en un neoliberalismo salvaje, es imposible, porque nosotras necesitamos instituciones, servicios públicos, necesitamos servicios públicos para ser iguales. Si no hay servicios públicos, lo haremos nosotros, el trabajo reproductivo. Eso es así, eso no es ideología, es que si nadie cuida a niños y niñas, ancianos, personas mayores, dependientes, si no están los servicios públicos, los vamos a cuidar nosotras. Entonces, nosotras hemos avanzado gracias a que existían servicios públicos o que se instauraron servicios públicos. En el momento en que el neoliberalismo quiere acabar con eso, bueno, pues es nuestro principal enemigo. Pero bueno, esto quiero decir que ahí la extrema derecha ve que el feminismo de la cuarta ola es muy anticapitalista y también le sirve para su agenda antifeminista. En todo caso, la extrema derecha también ha puesto como una guerra cultural, como un espacio de lucha cultural, la familia, la reivindicación de la familia tradicional, la reivindicación del padre tradicional, etc. Todo eso que siempre ha sido dentro del feminismo un campo de batalla. Y, en fin, en definitiva, lo que quiero decir con todo esto es que el antifeminismo es hoy una parte fundamental de la reacción de la derecha en todo el mundo. Bolsonaro, Trump, Milei, Meloni, o sea, después de la hora, lo que dicen fundamentalmente, aunque no sea su objetivo final, son cosas antifeministas. Vamos a acabar con el aborto, se acabaron las leyes de aborto, se acabaron los ministerios y las instituciones de igualdad, se acabaron las leyes de género que llaman ellos, se acabaron las leyes contra la violencia contra las mujeres, se acabó las subvenciones o el dinero público empleado en igualdad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, además de esto, nos encontramos en medio de esa reacción, claro, está la justicia. Y la justicia es una organización, es una de las instituciones más conservadoras de por sí. O sea, su papel es ser conservadora, puesto que son guardianes del orden social establecido. O sea, de por sí, la justicia tiende a ser conservadora. Y en medio de toda esta reacción, pues la justicia está ahí para también tratar, para ayudar, digamos, o en muchos casos a esta reacción. Más allá del cambio de las leyes, está claro que los jueces y las juezas tienen una mirada propia, una mirada sobre la realidad, y la mayoría de ellos y de ellas son personas muy conservadoras. Entonces, bueno, no es muy difícil entender que la justicia no es precisamente muy feminista, y no es muy difícil entender que las feministas siempre nos hemos pegado con la justicia desde siempre, ¿no? A la que le ha costado mucho asumir las leyes feministas. Las han tenido que asumir, no han tenido más remedio, pero desde siempre es uno de los problemas que tenemos el feminismo. Legislamos y hacemos leyes, y los jueces y las juezas, porque muchas son juezas, pues les cuesta aplicarlas, se buscan las vueltas, las aplican mal, etcétera, ¿no? En fin, entonces, cuando desde la mirada que ellos proyectan sobre el mundo es el androcentrismo, que está fijado en la institución judicial, y cuando ese androcentrismo se proyecta en las sentencias, en la manera de actuar de los jueces, yo creo que podemos hablar de violencia institucional. La justicia practica violencia institucional contra las mujeres, ¿no? En fin, como he dicho, llevamos cientos de años. Nos ha costado que los jueces, bueno, lo hemos visto, lo vimos en la sentencia de la manada,
pero los jueces, o sea, es la justicia la que le ha costado, la que va siempre por detrás de la sociedad para reconocer los cambios, para reconocer lo que es una agresión sexual. Si miramos las sentencias, si leemos un poco de historia judicial, nos quedamos completamente asombradas de lo que ha costado, porque a veces las feministas, claro, vivimos en nuestro mundo feminista y aunque sí sabemos de la lucha que tenemos, pero luego están los juzgados y los jueces que van a su rollo y han sido, en fin, incluso cuando había leyes, siempre aplican lo peor, ¿no? Como el otro día con Dani Alves, ¿no? La horquilla más baja, los atenuantes que son más favorables a los violadores, a los agresores, etc., ¿no? Entonces, bueno, como quiero ejemplificar algunas cosas que siempre es más entretenido, por ejemplo, voy a contar una sentencia que me encontré trabajando en esto y es del Tribunal Supremo y es del año 81. Entonces voy a así muy rápido, ¿no? En esa sentencia se dio por probado que un hombre borracho y drogado había raptado a una mujer, la había metido en un coche, que ella había intentado escapar en varias ocasiones del coche, se tiró en marcha, etcétera, pero no lo consiguió. Entonces, quiero decir que, por si eso quedara como prueba de que quería escapar, pero en fin, si fuera necesario, no consiguió escapar, la llevó a una playa y amenazándola con un destornillador en la garganta, le introdujo el pene en la boca, en el ano y en la vagina. La audiencia consideró que era violación con atenuantes de embriaguez y drogadicción. También tiene narices que se siga usando el atenuante de drogadicción para los delitos de violación. Pues claro, quiero decir, en fin. Y le condenó a él a 6 años. En el tribunal normal. En recurso, el Tribunal Supremo rebajó los hechos. Quitó la calificación de violación y lo calificó como estupro con prevalimiento, con atenuante muy calificada e impuso una pena de 6 meses de arresto. Bueno, la razón que dio el Tribunal Supremo es que no hubo suficiente lucha, que la mujer estaba solo en relativa desventaja, que además la violación vaginal y anal y bucal eran consideradas lo mismo, o sea, el mismo hecho. Y que la introducción del pene en ano y boca no era violación, sino solamente abuso. Esto contado muy sucintamente. Esto es en el año 81, ¿no? También sirve para ver lo que hemos cambiado. Pero esto fue una sentencia de 6 meses. Bueno, también, como digo, anima a ver también lo que hemos cambiado. Pero quiero decir que si fue 6 años en el primer tribunal, el Tribunal Supremo lo rebajó a 6 meses. Hay claramente una mirada sobre los hechos, una ideología patriarcal en esos jueces, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo. Quería hablar ahora, por eso decía que iba a coger así varias cosas, de la cuestión de la violencia en la familia y la justicia. Y contaré también anécdotas, ¿no? Sabemos las feministas que la familia es uno de los lugares en los que se produce más violencia contra mujeres y niños. Y esto es así tradicionalmente desde que el mundo es mundo. Y es normal porque es el espacio donde siempre han estado encerradas las mujeres, ahora ya no, pero siempre han sido encerradas, por lo tanto, a veces de lo que fuera, de los malos tratos, de la violencia y de la violencia física y de la violencia sexual. El feminismo ha luchado por visibilizar la violencia dentro de la familia y combatirla, pero sin mucho éxito, porque la familia sigue siendo una institución social que las demás instituciones defienden, a macha martillo, ¿no? Pero tanto la defienden que realmente hay mucha más violencia de la que incluso nosotras pensamos a veces. O sea, la idea del violador que te espera en la calle oscura, etcétera, etcétera, bueno, existe, o en las discotecas existe, pero es muy minoritaria. La mayoría de las violaciones se dan en las casas. Contra no solo las mujeres, sino contra niños y niñas, y mucho más de lo que pensamos. Hace unos años, la organización Save the Children publicó un informe que se llama 4 de cada 10, donde demuestra que 4 de cada 10 niños y niñas han sido violados y violadas en sus familias, por padres, abuelos, tíos, hermanos. 4 de cada 10. Y es una cifra conservadora porque es muy oculta, pero aún así demuestra hasta qué punto los violadores no son marginados, no son población inmigrante, no son gente que te encuentres, sino que son gente en la que confías, ¿no? Siempre ha existido, como digo, esta violencia.
pero cuesta mucho visibilizar esto, de hecho no se puede hablar. Y tengo una anécdota también que, siendo yo diputada en la Asamblea de Madrid el año pasado, o hace 2 años, quiero decir, esto no es del 81, sino hace nada, la portavoz del grupo parlamentario en aquella ocasión, habíamos recibido a Save the Children, que es una organización no gubernamental pues que no es sospechosa de ninguna ideología particular. Entonces la habíamos recibido, como otros grupos parlamentarios, nos había dado el informe, habíamos hablado, y en una proposición no de ley, Isabel Serra contó que, bueno, esto, que era una proposición no de ley, una PNL sobre violencia familiar, que eran 4 de cada 10, y pronunció la palabra incesto, bueno, la que se montó allí en la Asamblea. Y recibimos, o sea, ¿cómo puedes decir esa palabra? Pues se llama incesto. Es la palabra que tenemos para este tipo de violencia. Y además nos escribieron gente de otros partidos políticos de izquierda diciendo es que no podéis decir eso, es que es muy fuerte. Bueno, pues claro, si no se puede decir, ¿cómo vamos a combatirlo, no? Pues es un ejemplo, pero esto fue así, quiero decir, esto está grabado, además empezó todos los diputados como una ola, ¿no? De lo que ha dicho. Bueno, entonces, en fin, que esto sigue existiendo, que esto es del año pasado y que resulta que lo podemos hablar aquí y no pasa nada, pero que no lo puedes llevar fácilmente a según qué instituciones. Tradicional. En ese momento surge, como siempre, que hay una reacción, o sea, si no pasa nada, no hace falta. Pero si pasa es cuando empieza a hacer falta. Entonces surge ya a partir de, por ejemplo, que en España se puso apareció el divorcio. Es decir, antes del divorcio, cuando una mujer se separaba, los niños se los daban a ella automáticamente sin ningún problema. Los padres no los pedían nunca y además que se los dieran, o sea, porque funcionaba el estereotipo de una madre, los niños tienen que estar con la madre y además el padre no tiene tiempo y además el padre no quería. O sea, era así. Entonces, cuando empieza a venir el divorcio y además en aquel momento no había divorcio y bueno, ellas siempre salían perdiendo en la separación porque bueno, económicamente, etc. Cuando llega el divorcio empiezan a ser ellas, a veces, las que piden el divorcio, que además ellas en aquel momento y ahora son mayoritariamente, suelen ser las mujeres las que piden el divorcio. Cuando empiezan ellas a pedir el divorcio, entonces misteriosamente los padres empiezan a pedir la custodia de los niños. Bueno, no dudo que los padres han cambiado, sin duda, no dudo que haya muchos padres que quieran tener la custodia, pero también se produce una reacción de venganza contra las mujeres. El hecho de quedarte con los niños y las niñas quiere decir que te quedas con la casa familiar, por ejemplo. Entonces, y en muchos casos es una simple venganza, igual que mucho de los malos tratos o de los asesinatos de género son por venganza, también la petición de custodia tiene que ver con la venganza porque te divorcias, etc. Te voy a quitar los niños, es una de las frases, te voy a quitar o no los vas a volver a ver y luego los matan, es una de las frases que escuchan más las mujeres cuando se separan en un divorcio malo. También hay divorcios buenos, ¿no? Pero un divorcio malo. Bueno, pues entonces los jueces empiezan a dar la custodia a los padres, a padres que no han demostrado que antes se hayan ocupado de ellos, etcétera, ni que les haya importado mucho, ni han ido al colegio, ni han ido a los pediatras, ni nada, pero empiezan a dárselos. Luego se puede entender que tiene que ver con un afán de venganza o de defender a ese padre que de repente quiere la custodia a toda costa, ¿no? Bueno, y según van avanzando las leyes llamadas de género, las leyes contra la violencia de la época de Zapatero, pues los jueces empiezan a actuar claramente, muchos jueces, ya sé que hay que generalizar, ¿no? Pero ya sé que no todos ni todas, pero bueno, muchos jueces empiezan claramente a actuar de manera en la que aplican todos los estereotipos de género que la sociedad maneja, la sociedad conservadora maneja. Y los aplican a las cuestiones familiares de manera muy evidente. Que son estereotipos que están en la base de nuestra cultura y que son estereotipos que si no eres feminista, no te has informado, no te importa, pues no es fácil que desmontes, porque están ahí, ¿no? Mi abuela los creía o los sigue creyendo, bueno, ya no tengo abuela, pero los creía. Bueno, o sea, no hace falta no son tontos ni nada, son estereotipos instalados socialmente que tiene una formación, pero se cree. Si no los desmontas a posta, es decir, si no haces un trabajo feminista, no los desmontas. Y son estereotipos como que se extienden por los juzgados y que nos llegan hasta hoy y tiene que ver con la mayoría de las sentencias judiciales. Por ejemplo,
que las mujeres mienten, eso está en la Biblia, las mujeres mienten, los hombres no, las mujeres mienten. Su palabra no es tan valiosa, eso también está en la Biblia, pero en todos los códigos religiosos, ¿no? Eso es así, la palabra de las mujeres tradicionalmente vale la mitad que la de los hombres, pero además eso mienten. Que las mujeres son malas, que las mujeres buscan dañar a los hombres, que son vengativas, todos esos estereotipos que están en la cultura, los jueces los aplican para las sentencias que tienen que ver con todos los casos de familia. Y luego también los niños y niñas mienten, tiene que ver con reminiscencias freudianas, cuando realmente lo que los expertos dicen es que es muy difícil que los niños en cuestiones importantes, sobre todo, luego lo comentaré, pero tienen que ver con abusos sexuales, es muy difícil que mientan, porque en la mayoría de los casos, si no les ha pasado, no serían capaces de inventarse unas cosas como las que dicen, ¿no? Pero bueno, todo eso está latiendo debajo de la violencia institucional que se aplica en los juzgados. Y se expande muy rápido, de manera que la idea de que un padre, por ejemplo, y luego, claro, las reacciones a las leyes de género o contra la violencia, la ley que son dos, ¿no? La ley de la igualdad y la contra la violencia, las dos en la época, como digo, de Zapatero, pues las reacciones, desde poner no sé cuántos mil recursos de inconstitucionalidad, que ya el Constitucional dejó claro que eran constitucionales, pero en todo caso siguen aplicando, siguen funcionando con la idea de que un padre maltratador es un buen padre. Eso sigue ahí en la base de las sentencias. Un padre que ha maltratado a la madre, para los jueces puede ser un buen padre, ¿no? En fin, y se resisten a negar el derecho que para ellos es casi divino y desde luego social, es de siempre, histórico, de los padres a disponer de los hijos. Al final, el patriarcado es eso. Se llama patriarcado gobierno de los padres, ¿no? O sea, el derecho divino, romano, histórico de los padres a disponer de la vida de las mujeres. Yo creo que es un tema fundamental, pero es difícil que se ocupen de él, es difícil que llegue a todas las feministas. Yo por lo que veo, pues las jóvenes no les importa tanto porque no ven que vayan a ser madres todavía o porque no son madres, y las que no son madres pues tampoco están, o sea, no estoy diciendo que no estén interesadas o qué tal, pero es un tema específico de madres y bueno, por eso quizá cuesta más generalizarlo dentro del feminismo. Aparece lo que llamamos violencia vicaria, que cada vez lo vemos más, pero que lleva años entre nosotras, ¿no? La violencia vicaria es cuando Pablos, he perdido. Vale. Bueno, miramos. No tengo ordenador. La violencia vicaria es cuando los padres quieren hacer daño, dañar a las mujeres, vengarse de las mujeres a través de los hijos, ¿no? O de las hijas. Esto lo hemos visto hasta el punto de asesinar a los padres o a los niños o a las niñas. No es algo excepcional. ¿Quieres que te conectemos o...? Es que si puedo, si hay una... Es que no sé por qué no se ha descargado. Vale, no pasa nada, lo puedo contar. ¿Lo puedes contar? Sí. Vale. La violencia vicaria... Voy poniendo esto de todas formas para hablarlo porque no tengo internet. Bueno, sabéis, ¿no?, lo que es la violencia vicaria. Esos que dicen te acordarás de mí, voy a acabar con lo que más quieres, etcétera, etcétera. Y los jueces y las juezas, pues como si no existiera. Tenemos, en España tenemos varios casos, pero es relativamente corriente. Tenemos, como he dicho, iba a poner ejemplos, el caso de Ángeles González Carreño, para mí es el más... no sé, el que ha marcado una época, porque además ella lo ha llevado a los tribunales y lo ha ganado. España ha sido condenada varias veces por este caso. Ángeles González Carreño denunció a su exmarido 54 veces porque se temía que el marido... Ya lo tengo. No, ya lo tengo. No, ya lo he encontrado, muchas gracias. Ya lo he conectado. Perdón, pero... Vale, eso. Que Ángeles González Carreño demandó a su marido 54 veces. Su marido le dijo prácticamente, no, voy a matar a nuestra hija, ¿no? Y ella puso, y el juez, que además el marido estaba condenado por maltrato, Ángeles tenía una orden de protección, es decir, que se la protegían a ella, pero no protegía esa orden a la niña.
cuando él no paraba de amenazar con que la iba a hacer daño, te vas a quedar tal, 54 veces, y la mató. Cuando la mató, ella demandó al Estado por no haber protegido a la niña, el Estado no le dio la razón, el Estado español no le dio la razón, y ella tuvo que ir a la ONU, a la CEDAW, a ese niño, o esa niña, pero es que como digo, se le van a quitar la custodia a la madre y se la van a dar a él. Eso está ocurriendo tal. Como eso estaba ocurriendo mucho, pues en Argentina muchas mujeres, muchas madres se unieron y formaron una figura que está ya presente en todas partes, que se llaman madres protectoras. Se han unido en asociaciones, pues eso, que se llaman madres protectoras, y que intentan tener presencia pública porque son madres a las que les han quitado la custodia de sus hijos por haber denunciado abusos sexuales. En España, para que un hombre sea condenado o para que un juez reconozca que se ha producido un abuso sexual en la familia o un niño, tienen que darse tres cosas. Si no se dan esas tres cosas, no se reconoce, a pesar de todos los informes psicológicos o incluso médicos, etc. Tiene que ser haberle contagiado una enfermedad venérea, haberla dejado embarazada, cosa que si es una niña pequeña, aunque no fuera pequeña, pero bueno, no es difícil, o que se hayan producido heridas. Como normalmente estos abusos comienzan como un juego dentro de la familia, pues normalmente no se producen heridas, y lo de la venerea y el embarazo, pues tampoco. Entonces, si no se da una de esas tres cosas, en España no se condena a un padre, a un abuelo, a un tío, por violación o por abusos sexuales, aunque haya un pediatra, aunque haya un psicólogo que diga que claramente el relato del niño, de la niña es veraz. Hay veces que es imposible que un niño o una niña se haya inventado eso, cuando hablan de cosas muy íntimas, son niños muy pequeños, hablan de sudores, de sabores, de cosas que es imposible que se lo hayan inventado, y sin embargo se considera que se lo han inventado, y además que las madres y además los psicólogos dicen que es imposible hacer un lavado de cerebro a un niño pequeño a esos niveles. O sea, que lo más normal es que cuando llega un especialista, un psicólogo, una psicóloga o una persona acostumbrada a tratar con niños, mediante una charla, en fin, las cosas como se hagan, las técnicas, las herramientas que se utilicen en psicología infantil o lo que sea, pues es relativamente fácil sacarle la verdad a un niño no pequeño y saber si está mintiendo. Por eso hay especialistas. O sea, lo que hay que hacer es, en principio, igual que a las mujeres, creer, porque la gravedad de no creerle es muy grave. Entonces, creer al niño o a la niña que cuenta esas cosas y someterle. Nadie dice que se condene a un padre solo porque diga a un niño pequeño, pero puede ser una víctima de un delito muy grave y de una cosa que le va a condicionar la vida. Someterle a un tratamiento especializado donde se dilucide si es verdad o es mentira. No, eso no se hace. Lo que se hace es quitarle la custodia a la madre y dársela al padre. Eso está ocurriendo en muchísimos sitios, ¿no? Bueno, ahí están las madres protectoras. En España tenemos el caso que están también organizadas. Hay mujeres que se han negado a entregar a sus hijos a padres que tenían condenas por maltrato a ellas, condenas, para que sea, en todo caso no pueden ser buenos padres, ¿no? Pero y que además había, como digo, informes de oficio, de hospitales, etcétera, explicando que los niños, o sea, seguramente eran víctimas de abusos sexuales, se han negado a entregarlos, como yo creo que haría cualquier madre, y han ido ellas a la cárcel. Tenemos el caso de María Sevilla, fue ella a la cárcel, ¿no? Y así tenemos, y ella se negó a entregar al niño, ¿no? Se le quitaron al niño y fue a la cárcel. Bueno, así tenemos muchos casos. Conoceréis seguramente el caso de infancia libre. El caso de infancia libre, bueno, no me voy a enrollar, son casos complicadísimos, pero el caso de infancia libre, que salió en todos los medios, en todas las televisiones de Ana Rosas y demás de por la mañana, eran unas mujeres malas que no querían entregar a sus hijos a padres, aunque había sentencias, y crearon una especie de relato ficticio en el cual había una organización cuasi mafiosa que se llamaba Infancia Libre, en el cual unas mujeres se habían confabulado, todas ellas, para no entregar, para quitarle los niños a los padres así por maldad, ¿no? Bueno, y esto salió en todos los periódicos.
Luego se descubrió, y esto está certificado por un tribunal, que las madres ni se conocían. O sea, una estaba en Navarra, otra estaba en Granada, no se conocían. O sea, la asociación se la inventó la policía, ellas no se conocían, simplemente estaban en la misma situación, al mismo tiempo, como hay muchas. No existía la asociación Infancia Libre, se la inventó la policía, luego sí le pusieron ellas Infancia Libre cuando ya se conocieron y pudieron reconocerse, porque los periódicos, o sea, porque la policía. Y luego el comisario que llevó todo el asunto era un comisario que habían mandado de Galicia, implicado en una organización de tráfico de drogas, o sea, un comisario corrupto, machista, que se vino aquí y se decidió a, bueno, no sé por qué, hacer una carrera o lo que quisiera que hiciera y se inventó todo. Eso está reconocido por el fiscal y por un tribunal. Y el comisario que se inventó todo se le echó del cuerpo. Sin embargo, todo lo que se montó con el caso de Infancia Libre, luego nadie vino, o sea, 3 líneas en los medios diciendo la Infancia Libre no existía, se inventó la policía. Bueno, pero sin embargo, durante meses estuvieron con las mujeres de Infancia Libre y todo el mundo. Bueno, eso es así, ¿no? Eso es el SAP. El SAP que se sigue utilizando, como he dicho antes, ahora ha cambiado de nombre porque se prohibió usarlo y se llama coordinación de parentalidad. La coordinación de parentalidad es algo que se ha inventado aquí, puedo decir, los señores de Vox, es así, o sea, no sé si os acordáis de un diputado que hubo en Sevilla, un diputado que era juez de Vox y que le echaron de Vox por ser corrupto. Porque, o sea, ya es difícil, pues le echaron de Vox porque se demostró que era un juez corrupto, que había robado y tal. Bueno, pues ese señor ha puesto una escuela de coordinación de parentalidad y ha conseguido meter unos señores y señoras formados en esa escuela que no reconoce nadie, quiero decir, no reconoce ninguna institución educativa, ni formativa, ni nada. Ha conseguido que esas personas formadas en esa escuela estén en los juzgados y que haya jueces que les llamen para que informen sobre los procesos de separación donde hay niños. Y lo que informan es que las madres son malas y que los padres siempre están mejor los niños con ellas, ¿no? Y bueno, eso está ocurriendo constantemente. Quería contar un caso, pero no sé si me da tiempo, bueno, termino. Eso es lo que se ocurre y como decía antes, yo creo que tiene que ser la cuestión de la violencia vicaria, la cuestión de la familia. Yo creo que el feminismo tiene que meterlo en agenda porque son casos gravísimos y porque son casos que terminan en muchas ocasiones en el asesinato o si no, de niños y niñas, y si no hay asesinato, en que se estén entregando niños y niñas a abusadores sexuales, bueno, sabiendo las consecuencias que tiene eso, ¿no? Voy a contar un poco, porque cuando se cuenta se reconoce mejor, ¿no? El caso de Sara B, que a mí me impresionó muchísimo. Es muy complicado, pero lo voy a intentar, o sea, es muy complicado y muy largo, pero voy a intentar resumirlo mucho, ¿no? Pero es un caso típico, tampoco es que sea excepcional, pero es que, a ver si lo encuentro aquí, bien. Bueno, Sara estaba en su segundo embarazo cuando fue una revisión, estaba en Mérida, vivía en Mérida. Estaba casada, estaba embarazada de su segunda niña, iba a una revisión normal. Y el médico detecta que está en una crisis de ansiedad con un trastorno depresivo y entonces el médico de oficio, porque la ley les obliga, pues le hace unas preguntas y el médico pone un parte, o como se llame, de malos tratos, que cree que Sara está sometida a malos tratos. Sara no dice ningún, no dice que son malos tratos, ni lo reconoce ni nada, pero el médico, porque su obligación, inicia un proceso de malos tratos, de posibilidad de malos tratos de oficio. Entonces se celebra un juicio, de oficio, ella sí, y allí Sara sí que cuenta que ha sido sometida a malos tratos por parte de su marido y que, desde hace muchos años. Y que su marido tiene ataques de ira, que la aísla, que a veces la deja encerrada en casa, que le quita el móvil, etc. Bueno, todo esto es sobreseído, el juez no encuentra pruebas de nada y además dice en la sentencia que el perfil de Sara no se adecua al de víctima. Ese es otro de los principios típicos de las sentencias judiciales, que las víctimas tienen que tener un perfil determinado. Si no tienes ese perfil, no eres víctima. Bueno, entonces el juez dice literalmente que no es verosímil que una mujer con los estudios de Sara, que creo que es licenciada, no haya denunciado, ella no ha denunciado. Entonces, bueno, pues, entonces sobresee la causa. A todo esto, Sara tiene a su segunda niña y el padre no la reconoce a la niña.
no la quiere reconocer, pues entonces es niña solo de Sara. Después de la separación que se produce por el juicio, se le concede, o sea, se separan, se le concede al padre un amplio régimen de visitas y bueno, y ahí sí, se separan. Tras una de las visitas, la niña mayor empieza a quejarse de algo que parecen ser malos tratos sexuales. La madre lleva a la niña al pediatra y el pediatra, de nuevo, de oficio, le inicia o sea, considera que es verosímil lo que cuenta la niña y solicita y la denuncia, o sea, una denuncia de oficio y se produce un juicio. Bueno, entonces, vale, lo que ocurre con este segundo juicio es que nada más que llegan allí al juzgado, la jueza lo que hace es quitarle a Sara la custodia, dársela al padre, incluso de la niña que no es suya, porque no la ha reconocido. A todo esto, y entonces, una vez después de esto, el padre intenta reconocer a la niña después de esto, ¿no? Va al juzgado, la niña ya tiene 2 años. El juzgado, el registro civil, niega la posibilidad de que el padre la reconozca, o sea, el registro civil no lo niega, y además la resolución es firme, o sea, que al día de ese padre ya nunca podrá reconocer a esa niña, no lo hizo en su momento, no está capacitado, ha habido un juicio y el registro civil ha dicho que no. Así que, pues no obstante, le dan a la niña, a la pequeña también, que no es suya, o sea, eso en qué cabeza legal, ya la otro lo dejo, pero se la dan, ¿no? No la conoce a la niña pequeña, no la ha reconocido, no tiene ningún tipo de relación, pues la jueza le da a las 2 niñas sin más, solo porque un pediatra ha puesto una demanda pensando que tal. Y Sara pierde la custodia de sus niñas. Una vez que ha perdido la custodia, Sara se va a su casa y espera como le dice su abogada, que le comuniquen, porque esto tiene unos cauces, que tiene que entregar a las niñas. No se las dejas allí, sino que te lo tienen que comunicar oficialmente. Vale, pues el padre, nada más que hace eso, empieza a poner demandas como un loco contra Sara, diciendo que la detengan porque las niñas están en peligro con ella y que además no sabe dónde está ella. Y ella está en su casa, va a su trabajo todos los días y vive a 150 metros del padre, en Mérida. Sin embargo, el padre dice que nadie sabe dónde está, que ha desaparecido y que las niñas están en peligro. Empieza a poner demandas y un día la policía se presenta en casa de Sara, la detiene, cosa que luego se demuestra que no tienen potestad para hacerlo en estos casos, la detiene, se la lleva a la comisaría con las niñas, la tienen 2 días encerrada en el calabozo, la desnudan, le hacen un registro anal, la tienen desnuda en el calabozo, etcétera, etcétera, durante 2 días. Y finalmente le arrebatan a las niñas y se les dan al padre. Bien, cuando se produce un juicio con habeas corpus, en fin, llega al Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial dice que el trato dado a Sara es medieval y suspende a las juezas que le han hecho todo esto. Vale, la suspende, o sea, el órgano de los jueces que jamás, que muy pocas veces castiga a un juez, sabemos cómo son, pues dice que el trato es medieval, que es una injusticia horrorosa, pero no dice nada de que haya que devolverle a las niñas, simplemente suspende a las juezas que la han tratado así. ¿Cómo la suspende? 6 meses. Y después de los 6 meses, ¿quién se sigue encargando del caso de Sara? Las mismas juezas, solo que un poquito más rabiosas. Vale, entonces, después de eso, las juezas, viendo que el castigo por hacer lo que les dé la gana y por torturar son 6 meses y que seguramente Sara ya no puede más, pues siguen torturándola, la detienen, en fin, a todo esto. Y según Sara va demandando la abogada, intentando recuperar, yo qué sé, tal, pues las cosas cada vez son más duras y finalmente Sara pierde la custodia total y se le prohíbe ver siquiera a las niñas. A día de hoy Sara no puede ver a sus niñas. O sea, esto es así. Y ya está. El padre, bueno, en fin, esto es así. Entonces, hay una plataforma que se llama Ayudemos a Sara B, ella nunca ha dado su nombre completo, pero que está ahí y ya está. O sea, se puede encontrar su caso en internet, ya vive en Mérida y bueno, finalmente creo que ahora se puede comunicar con ellas por teléfono 2 horas a la semana, pero sigue sin poder verlo. Pero es un caso más. Podría poner decenas de estos casos que son casos clarísimos de violencia institucional contra las mujeres, de venganza contra las mujeres, de odio contra las mujeres. No hay otra forma de llamarlo, ¿no? Lo vimos cuando la sentencia de la manada, que afortunadamente desencadenó todo, cuando un juez, ante una violación terrible, dio holgorio. O sea, ya no estoy diciendo que suelen ser
muy permisivos, porque a muchos de estos jueces les debe parecer que no es tan grave. Bueno, es que le pareció que ella se estaba divirtiendo. Entonces, bueno, no sé, se puede ver ahora el documental en Netflix, supongo que algunas lo habréis visto, de No estás sola, pero, en fin, la violencia que por parte de la judicatura y por parte de muchos jueces se está ejerciendo contra las mujeres, como digo, voy a acabar ya, es un caso de venganza, no tiene otro nombre, es violencia institucional. Y además, recordaré que España ha sido condenada, es una pena, es un país que ha sido pionero con muchas de las leyes más progresistas del mundo y más avanzadas. Sin embargo, hemos hecho, digamos, la parte legislativa, eso se ha hecho, pero nos hemos olvidado de cómo se aplican esas leyes. Se están aplicando muy mal y se está dejando que jueces y juezas hagan, pues voy a decir lo que quieran. No se da educación en perspectiva de género, que según la ley es obligatoria, no es obligatoria, y bueno, todavía ocurre, hace poco también, en otro caso famoso, el de Irune Costumero, que también le arrebataron a la niña, la fiscal, no ya la jueza, sino la fiscal, que es la representante del gobierno o del Estado también, en este caso la fiscal utilizó el SAP, que está prohibido. Cuando la abogada defensora le dijo, usted no puede utilizar el SAP, la fiscal contestó, claro que puedo. Entonces, bueno, y en este caso, además, como digo, no ya es un juez, es una fiscal, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería decir que creo que esto es uno de los temas que nos quedan al feminismo, que no sé si este es el mejor momento, porque las cosas están difíciles, pero que nunca olvidemos que la familia es una de las instituciones donde se guarda, donde se refugia gran parte de los prejuicios y de las... o sea, demostrar que una de las grandes instituciones para la derecha y bueno, en general para todo el mundo, que puede ser fuente de felicidad también y de protección, no me cabe duda, pero que en muchas ocasiones es fuente de dolor y de violencia contra las mujeres, pues eso sí que es mover el patriarcado y bueno, ahí hemos visto lo difícil que nos está siendo. Y nada más. Gracias. Ahora sí queréis hablar.